Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy empezamos con una sorprendente: demasiada basura espacial, demasiada basura en órbita en el espacio. Así es, supone un peligro para naves y para los 800 satélites que hay en órbita para los servicios a nuestro planeta. Se concentra esa basura en algunas zonas, pero a veces está bastante repartida. La Estación Espacial Internacional tuvo en el año 2010 que cambiar su órbita para evitar chocar con un grupo de estos residuos galácticos. Son restos de satélites y una gran cantidad de explosiones y de otros residuos. Lo más curioso que se ha encontrado flotando en la atmósfera es una mochila y una lámpara de sobremesa. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Estados Unidos tiene 25 puntos de observación por medio de radar y por medio de telescopios que están continuamente vigilando los movimientos que hacen estos grupos de residuos para que no supongan un problema ni para el ejército ni para las comunicaciones. La empresa Nitto Seimo es una empresa japonesa puntera en tratamiento de residuos en el espacio. Y ellos tienen un proyecto especialmente interesante. Están construyendo una tremenda red que literalmente va a pescar estos residuos en el espacio. Se trata de una red que tendrá varios kilómetros de ancho y varios kilómetros de alto, y que los alambres serán apenas de 1 milímetro de grueso, de un material especialmente resistente, y literalmente avanzarán por el espacio pescando en esa red los residuos que estén en órbita. Demasiada basura en el espacio, pero esta red va a intentar recuperarla y eliminarla. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la basura moral, con los pecados, con la maldad humana. Pues bien, buenas noticias. Existe esa red para el tratamiento de la basura moral, para el tratamiento de los pecados, y la Biblia le llama el santuario, una auténtica profecía en 3 dimensiones, una auténtica profecía en la cual nos explica el plan de la salvación paso por paso. No te pierdas este interesante programa. En un cajero automático de banco, los números están simbolizando una realidad. Nuestro dinero, el dinero en nuestra cuenta. De manera que esos signos que aparecen en la pantalla representan algo eficaz, efectivo, que es, al final, dinero en efectivo. Los símbolos del santuario israelita funcionan de la misma forma. Son símbolos proféticos que nos enseñan una realidad gloriosa, nos enseñan una experiencia espiritual profunda que tú puedes vivir, expresada en símbolos para ser vivida en la realidad de tu experiencia personal. ¿Sabe usted lo que son los templos de expiación? Según la Iglesia Católica, un templo de expiación es aquel en el cual se pueden expiar los pecados de las personas. Es un centro especial de la administración del perdón. La condición es que ese templo debe ser edificado exclusivamente con donativos, ofrendas voluntarias del pueblo. Ahora bien, en todas las culturas, en los 5 continentes, las personas se dirigen por millones a lugares que ellos consideran santuarios, en busca de obtener algún beneficio espiritual. Según la Biblia, el único santuario verdadero es el que está en el cielo, donde allí Jesucristo nos ayuda e intercede por nosotros para darnos un beneficio espiritual. Aparte de todas las leyendas y mitos que hay en este mundo, tú puedes confiar en el santuario que está en el cielo. Prepárate para ver desplegado el plan de la salvación profético en símbolos tangibles. Eso es el santuario israelita. Éxodo 25, 8 y 9 dice así: harán un santuario y habitaré entre ellos.
Aquí Dios mismo está ordenando que construyan el santuario y deben hacerlo exactamente tal y como Él lo ha dado en modelo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y de sus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué era tan importante seguir ese modelo preciso? Sin duda porque cada uno de sus detalles iba a representar algo importante en la realidad. Por eso Éxodo 25:40 dice: y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta es una imagen del santuario israelita. Resulta impresionante ver esa columna de fuego sobre el arca que daba luz durante la noche y calor alrededor del santuario. Era un milagro que se producía todos los días según el relato de la Biblia. Podemos ver en el extremo derecho del santuario el altar del sacrificio en llamas. A su izquierda encontramos la pila del agua, donde los sacerdotes hacían sus lavamientos antes de hacer cualquier rito. Esta parte de aquí representa la tierra, y esta parte de aquí, que se esconde a la vista de los hombres, representa el cielo. Todo lo que está aquí en el atrio es de bronce, todo lo que está aquí dentro del tabernáculo es de oro. Aquí fuera no hay ángeles, porque representa la salvación en la tierra, mientras que dentro del santuario las cortinas están bordadas de ángeles. Dice Levítico 1:4, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y el Señor la aceptará para expiación suya. Es decir, que el sacerdote llevaba al cordero y el pecador ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, y entonces el cordero era degollado. Una víctima inocente moría en lugar del pecador. La sangre era llevada al santuario, y de una forma didáctica, el pecado era transferido al santuario. Por eso, tal como vemos aquí en este dibujo, Jesucristo en la tierra primero pasó por el bautismo, hizo ese lavamiento ritual que hacían los sacerdotes, para luego morir en la cruz, en el lugar del altar, donde el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, donde se ofrece su sacrificio en favor de los pecadores. Juan 1:29 así lo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo dijo de Jesucristo, nuestro Salvador. Él ocupó su lugar en el altar del sacrificio. Por eso el santuario es la forma en que Dios trata con toda esa basura moral, con el pecado del hombre. La persona no volvía del santuario a su casa con sus pecados, sino que la persona volvía a su casa perdonada y limpiada, porque de forma didáctica sus pecados los había asumido el santuario. Volvía a su casa perdonado, sus pecados habían quedado en ese basurero para el pecado, en el santuario israelita. Continuamos viendo esta maravillosa profecía en 3 dimensiones, el santuario israelita. Ya hemos visto cómo en el atrio estaba la fuente del agua y el altar del sacrificio, simbolizando que ahí Jesús fue sacrificado por nosotros, ganando nuestra salvación. De esta forma, el santuario asumía los pecados de la persona y la persona volvía a su casa perdonada. Por eso es muy importante que tú hagas lo mismo, que tus pecados los asuma el santuario y no cargues con ellos, sino que recibas el perdón. Los pecados, como la basura, tienen que ir al basurero. La basura se pone en el basurero. No debes cargar con ella, no debes echarla por ahí. De la misma manera, tus malas actitudes, tus pensamientos negativos, todo lo que llamamos pecado o egoísmo, debes echarlo en el basurero. Y para eso Dios ha provisto que mediante la oración tus pecados los asuma el santuario y tú quedes perdonado y limpiado. ¿Cómo? La Biblia lo enseña claramente. El santuario es una muestra del verdadero santuario que está en el cielo. Así dice Hebreos 9:11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande
y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. El verdadero santuario, aquel en el que Cristo trabaja por nuestro perdón, no está hecho con postes y con lonas. No es terrenal, es celestial y, como dice aquí, no es de este mundo. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dicho de otra manera, el santuario israelita era una profecía en 3 dimensiones de lo que iba a ser la realidad. Hay un santuario en el cielo, el cual efectivamente asume nuestros pecados para ser perdonados. Por eso, todos los símbolos del santuario tienen un extraordinario significado, muy importante para nosotros. Se explican en Éxodo capítulo 31. El primero de ellos es el candelabro, ese fantástico candelabro de 7 brazos que vemos a la izquierda. A la derecha vemos la mesa de los panes de la proposición, y en un lugar preferente, en el centro, estaba al fondo el altar del incienso. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Aquí tenemos otra visión de la misma habitación. A esta sala se llama el lugar santo y a esta de aquí detrás de la cortina el lugar santísimo. En el lugar santo tenemos el candelabro y la mesa de los panes formando pareja y luego el altar del incienso. Mientras que el candelabro y la mesa de los panes tienen un significado hacia afuera, hacia la humanidad, el altar del incienso tiene un significado hacia adelante, hacia Dios. Y en el lugar santísimo solamente tenemos el arca de la alianza con su tapa, el propiciatorio encima de ella. El candelabro se le llama menorá, es hasta el día de hoy el símbolo oficial de la nación de Israel. ¿Pero qué significa en la Biblia? Este candelabro de 7 brazos está representando a Jesús, la luz del Evangelio, la luz de la verdad, como dice Juan 8:12. Otra vez les dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que en un mundo de tinieblas está ese candelabro de 7 brazos alumbrando. Si tú llegas a comprender verdades de la Biblia, no es porque seas muy listo, es porque desde el santuario Jesucristo está enviándote luz para que tú puedas comprender. Ese era el símbolo y la realidad está en el santuario celestial. Frente a él la mesa de los panes, que también tiene una función para la humanidad. ¿Qué significa el pan? Jesús nos lo dijo claramente, Juan 6:35. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. De esta manera, Jesús simboliza también el pan. Si por la luz podemos entender, ahora que entendemos necesitamos fuerzas, y esas fuerzas nos las da el pan. Igualmente que para tener fuerzas en la vida física necesitamos el alimento, así también este símbolo nos dice que Él nos va a dar las fuerzas. Si tú te sientes a veces débil, que no eres capaz de afrontar la vida, que no eres capaz de hacer las cosas con una ética correcta, tú puedes orar y desde ese santuario en el cielo, Jesús te va a hacer llegar ese pan, alimento espiritual, fuerzas para hacer lo correcto. Si la luz nos hizo comprender, ahora el pan nos dará las fuerzas y nos dará la victoria. Y así llegamos a esa tercera figura de oro, y es el altar del incienso. Este altar de incienso no es como el altar del sacrificio que está en el atrio. Aquí todo está simbolizando el cielo, el santuario del cielo. Y en el cielo, ¿qué simbolizará que se ofrezca incienso? Dice la Biblia en Apocalipsis 5:8. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Si le preguntásemos a este versículo, ¿qué simboliza el incienso en la profecía? Pues claramente nos contestaría: el incienso son las oraciones de los santos. Esas oraciones de los santos suben a la presencia de Dios
y a Él le agradan, como a nosotros nos agrada el aroma del incienso. Otro texto, Apocalipsis 8:3, dice: y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Aquí volvemos a encontrar lo mismo, el incienso representando las oraciones. Y Jesús pone mucho incienso, añade incienso para interceder delante de Dios. Y esto es una hermosa verdad, porque, por desgracia, con nuestras oraciones no habría suficiente. No tenemos ningún derecho a reclamar nada allá arriba. Sin embargo, Jesús pone también su propio incienso, añade su intercesión, y eso es suficiente para que se pueda cumplir cualquier cosa que tú pidas para tu bien espiritual. Y así llegamos a Hebreos 7, 22 al 25. Cristo intercede por ti. Esta es la gran enseñanza del santuario. Dos enseñanzas principales hemos visto ya. La primera, el santuario asume los pecados y tú te vas perdonado. Segunda, Jesús intercede en el santuario del cielo por nosotros. Nos hace llegar luz, nos hace llegar alimento y fuerza espiritual. Y ahora también intercede por nuestros pecados. Hebreos 8, del 1 al 2 dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Quizás si le preguntáramos a la Biblia, pero bueno, ¿cuál es el punto principal de todo esto del santuario? La respuesta está aquí. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. De manera que el punto principal de todo este tema es que Jesús está allí arriba por nosotros. En el santuario terrenal israelita, el sumo sacerdote quemaba incienso en la presencia de Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Pero en el santuario verdadero, en el que está en el cielo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, en la realidad, está ofreciendo su intercesión y pide a Dios por nosotros, diciéndole más o menos: sí, ellos han fallado, pero yo no. Yo pongo mi sangre por ellos. Acepta mi obediencia en lugar de la de ellos. Y así es como tú recibes el perdón. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Y aquí vamos a ver el último aspecto de esta profecía en 3 dimensiones, el santuario israelita, el plan de la salvación desplegado en estos símbolos fantásticos. Tenemos aquí en el atrio, a la vista de todo el pueblo, tenemos el altar del sacrificio y la pila del agua. La pila del agua representando el bautismo de Jesús y el altar del sacrificio representando su sacrificio en la cruz. Y ahora entramos en el tabernáculo, lo que representa el cielo, este fantástico lugar que tiene las cortinas y techos bordados de ángeles dorados. Las paredes de oro, chapadas de oro, reflejan esos ángeles por todas partes y dan brillos dorados a esa luz, creando un ambiente bien especial. Esto representa el cielo. ¿Y qué encontramos en el cielo? El santuario israelita representa lo que hay en el santuario celestial. De manera que el candelabro representa que la luz nos llega a nosotros y también la mesa de los panes nos enseña que es enviado pan
para que tengamos fuerzas. En esta otra imagen podemos ver el cuadro completo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo están estos tres muebles. El altar de incienso sirve para quemar incienso delante del arca de la alianza. Y ahora llegamos al punto culminante de este estudio, el arca de la alianza. En una habitación perfectamente cúbica, de 4,4 metros en todas direcciones, hay un único mueble, el arca de la alianza. La Biblia dice que el arca de la alianza tenía dos partes, el arca y el propiciatorio. El propiciatorio es lo que cubre, la tapa. Pero no es una simple tapa, es una pieza de oro macizo tallado de una sola pieza, que tiene cornisas a todo alrededor y tiene dos figuras de ángeles. Es una extraordinaria obra de arte, es una joya gigante. ¿Y por qué Dios pondría más detalle y más exquisitez en el propiciatorio que en el arca misma? Porque su significado es todavía más glorioso que el del arca. ¿Qué es lo que se guardaba en el arca? Los 10 mandamientos, básicamente, aunque luego se colocaron otras cosas. Es el arca del testimonio, y el testimonio son los 10 mandamientos. De manera que lo que tenemos aquí es el arca de los 10 mandamientos. ¿Y el propiciatorio? ¿Qué significa? Pues el propiciatorio tiene la función de que el sumo sacerdote derrame sangre sobre él para conseguir el perdón. En el último día ritual del año, que se conoce popularmente como el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo frente al arca y derramaba la sangre de la víctima sobre el propiciatorio. De esa manera, los pecados quedaban simbólicamente pagados con esa sangre y el pueblo era perdonado. Y se llama propiciatorio precisamente porque hace a Dios propicio. Por eso esa pieza que recibe la sangre del sacrificio está simbolizando la gracia de Jesús, que recibe la sangre del Cordero sin mancha y consigue nuestro perdón. De tal manera que el arca simboliza la ley y tiene los 10 mandamientos, pero el propiciatorio simboliza la gracia y recibe la sangre del perdón, la ley y la gracia. Y de esta manera Dios ha querido mostrarse a los hombres, la ley y la gracia, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos trate de esta forma, con la ley y con la gracia. De esta forma, en Apocalipsis, en el santuario verdadero, el apóstol Juan vio en visión no el arca en ese lugar, sino el trono de Dios. Y el trono de Dios está representado en esta profecía en 3D por el arca de la alianza, la ley y la gracia. Así es nuestro Dios. Y en la forma de tratar a la gente, ha decidido hacerlo así, en una mano la ley y en otra mano la gracia. Por eso, querido amigo, si alguien te dice, no, olvídate ya de la ley, no le escuches. Forma parte del carácter de Dios. Dios es justo. Dios cumple la ley. Y si por otro lado alguien te dice, no, hay que fijarse solo en la ley y no en la gracia, pues está igualmente equivocado. Porque Dios, para tratar contigo y conmigo, sabe que necesita hacerlo mediante la ley y la gracia. Por eso estoy contento de haber descubierto en la Biblia el mensaje de la ley y el mensaje de la gracia, que estaba en el Antiguo Testamento y que está también en el Nuevo. No todas las iglesias están enseñando la ley y la gracia. Si la tuya no lo hace, busca una iglesia que enseñe el mensaje bíblico de la ley y la gracia, el Evangelio completo. El alcalde puso a su hijo en la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bien, muy sencillo. A aquel niño se le había advertido repetidas veces que no fuese a los campos a robar fruta, y él había decidido hacerlo. Pero ya sabemos lo que pasa con los amigos. Los amiguitos fueron a robar fruta y él les acompañó, con tan mala fortuna que el dueño de la finca le agarró, y no era la primera vez.
Así que su padre, que era el alcalde de la ciudad, avergonzado, agarró a su hijo y le dijo, mira, tú has robado, ¿eh? Tú has robado, y sabes que eso es un delito, ¿verdad? Sabes que por robar se va a la cárcel, ¿verdad? El niño estaba así asustado. Y le dijo, pues vas a ir a la cárcel como van los ladrones. ¡Oh! El niño no podía creerlo. El alcalde agarró de la ropa a su hijo, le llevó al ayuntamiento y le metió en el calabozo de la policía municipal. Hecho real. Y luego volvió a su casa, porque en el corazón del padre la única preocupación era educar y ayudar a su hijo a ser una buena persona. No podía permitirle más fechorías. Pero por otro lado tenía muchas ganas de ir corriendo y sacarle del calabozo cuanto antes. Así piensa el corazón de un padre, ¿verdad? Así que habló con su esposa y pensaron, lo que va a pasar es que el alguacil, cuando vea que el niño está llorando, le va a abrir la cárcel y le va a decir, niño, vete a tu casa ya. Y para evitar eso, tomó una decisión. El alcalde escribió una nota, fue a la cárcel y la pegó en la puerta del calabozo. La nota decía, prohibido terminantemente poner en libertad al preso, firmado el alcalde. Total que el muchachito pasó la noche en la cárcel y aprendió una lección que no olvidó nunca. La pena por ese robo hubiera sido 2 semanas de cárcel, pero la mañana siguiente, tan pronto como amaneció, ahí estaba el padre, abriendo la puerta, abrazando a su hijo. La ley y la gracia. Ese muchacho, que ya es mayor, recuerda este suceso y dice que eso le ayudó, le ha servido para toda su vida. Él pudo aprovechar de su padre la ley y la gracia. Así trata Dios con nosotros y espero que tú puedas apreciar el valor de la ley y el valor de la gracia porque las dos vienen de Dios. Hasta aquí fue este programa sobre el santuario. Nos veremos en otro programa de Buenas Noticias. Hasta pronto.